Transmisión en vivo para Chacabuco en Red. Estamos en nuestros estudios con el aún presidente de la Cooperativa Eléctrica, Ricardo Chiminelli, que sorprendió a propios y a extraños en la asamblea de anoche, anunciando que te vas a alejar de lo que es la conducción de la Cooperativa Eléctrica después de muchos años. Bueno, conocer un poco los motivos que te llevaron a tomar esta decisión y cómo se desarrolló la asamblea anoche. Buenos días y gracias por la visita. Buen día y gracias a ustedes por la oportunidad. Bueno, en principio, para ponerlo en contexto, en la asamblea de anoche, que es la asamblea ordinaria, en realidad se produjo el tratamiento de la memoria y el balance como corresponde de acuerdo al estatuto, y también la designación y elección de los consejeros, en virtud de que se produce el vencimiento de mandato. Y como nota distinta, digamos, a raíz de la pregunta que me estabas haciendo, era una decisión que yo la tenía, pero de todas maneras no tenía la determinación o no había hecho la evaluación para decir en qué momento. Sucedió lo siguiente: como es un tema que a veces la cooperativa es difícil de entender para quien no participa, después de la asamblea se produce una primera reunión de consejo y en esa oportunidad se incorporan los consejeros nuevos que fueron elegidos y se produce la distribución de los cargos. Como yo tenía la decisión de alejarme, no lo tenía definido, lo pensé, digo, no, pero van a enterarse por los medios, después de tanto tiempo que me viene acompañando la mayoría del cuerpo delegado, digo, me parecía que lo sentí como que era una falta de respeto, llevarlo a la asamblea, no decir nada y después que se enteren por el diario o por algún medio de comunicación, una decisión. Entonces, realmente la decisión la tomé ayer mismo sobre la tarde, y me pareció que era lo oportuno. Entonces le transmití esta decisión. También hice un breve raconto de cuál era del desarrollo, no de lo personal, sino que en la cooperativa, hubo épocas en que había una sola lista y después, a partir del 2015, se produce la contienda electoral. Con la llegada del doctor Ayola a la municipalidad, no estoy involucrando temas, estoy diciendo la narración. Entonces, que se produce, nosotros intentamos en aquel momento un acercamiento, no hubo acuerdo y bueno, se vuelven a producir las asambleas electorales. Como el intendente toma una participación activa en aquel momento, ¿qué pasó? Lo que había sucedido hasta ese momento, que era la participación un poco más plural en las asambleas y también en el Consejo de Administración, porque había distintos sectores, inclusive distintos sectores políticos, y si uno analiza desde el 2015 hacia atrás, es decir, hubo representantes de otros sectores políticos, inclusive sociales. Y lo mismo sucedía con la asamblea. Esto como introducción para la asamblea de anoche. ¿Qué pasa? A partir del 2015 se empezó a consolidar como una fuerza entre la lista azul y blanca y la lista violeta o la lista opositora, porque a veces cambia de nombre también, y se fue consolidando e identificando de alguna manera políticamente con determinada fuerza política, con determinado partido. No es lo ideal, eso, el que me conoce sabe que pienso así desde antes, no tiene nada que ver las circunstancias. Creo que lo ideal es que deberíamos haber continuado con esa idea un poco más plural y de intercambio, porque la cooperativa nos trasciende a todos, independientemente de quién esté ocasionalmente en el sillón de la municipalidad. Es decir, la cooperativa siempre fue un motor de desarrollo para la comunidad, más allá de quién participara. Esto es un pensamiento que tuve desde siempre. Ante esta situación, pero siempre estuvo muy identificada por la conducción con el Partido Justicialista. No, cuando retoma en algún momento, porque mayoritariamente estaba identificada con el Partido Justicialista, pero por eso decía, yo tengo una identidad propia, nunca la negué y estaría fuera de lugar, además no tendría sentido. Pero teníamos siempre integrantes dentro del Consejo de Administración de otras fuerzas políticas. Digamos, ¿te hubiese gustado que siguiera así? En ese momento lo planteamos en el 2016, porque las elecciones de intendente fueron en el 2015. En el 2016 se hizo este planteo. Bueno, no llegamos a un acuerdo con el otro sector y por eso se retoma la mecánica de asambleas electorales. La primera, después de mucho tiempo, fue en el 2016. Bueno, eso era una idea que tenía yo desde siempre. Bueno, así estaba participando. Entonces, llegamos a esta instancia donde está prácticamente identificado el Consejo de Administración totalmente con un partido. Esto también lo dije anoche en la asamblea. Por eso digo que tomé la decisión de explicarlo en la asamblea, porque si no llegan las cosas totalmente, no deformadas, alteradas por el propio relato que se va haciendo cada uno, o lo que le va poniendo cada uno del relator, digamos, de circunstancias, y se llega modificado. Para evitar eso, porque
tengo una forma de ser, para el que me conoce, muy directo y claro, no me gusta decir, así como defiendo la transparencia, de la misma forma que lo que te estaba comentando antes, les decía, de la participación un poco plural, lo he sostenido desde antes, no desde ahora, porque si no, esto es una circunstancia, digamos, particular. Me gusta ser transparente y además como un respeto, como dije antes, hacia el cuerpo de delegados, que tantos años me acompañó. Por eso, Pero en definitiva, ¿tu renuncia llega con qué motivos? ¿Cuáles fueron los argumentos que les diste a los delegados? lo que estábamos es que esa identificación política hace que realmente se produzcan los hechos, la identificación política en el Consejo de Administración. Y bueno, de una identificación política que tienen varios componentes o varias corrientes internas. Esta es la realidad. Entonces, bueno, se producen algunas disidencias de mirada, de punto de vista, y como siempre sostuve también que uno tiene que ser, cuando ocupa un lugar, facilitador para la solución de los problemas y no insistir con tratar de ser un impedimento o un escollo nuevo, creí que lo oportuno era dar, si no hay, para funcionar bien, como veníamos haciendo, tiene que haber una unidad de concepción y de acción. Sale el justicialismo de adentro, pero bueno, esa unidad de concepción y de acción, cuando se pierde, es decir, no es que no se pueda seguir. Pero digamos, tu equipo de colaboradores no había una idea de criterios en cuanto al rumbo a tomar. No sé si tanto al rumbo, creo que en algunas decisiones si siempre me han acompañado, yo sentí que no tenía el acompañamiento que hubiera correspondido, hablo en general porque lo particular pasa a ser intrascendente después, pero bueno, si uno cuando pide un acompañamiento quiere que lo acompañen como lo hicieron siempre, si no lo acompañan, digo, bueno, indudablemente si tenemos una mirada diferente, no acompañan algo que estoy proponiendo, que voy a pelear. Pero en cuanto a los destinos de la cooperativa o en cuanto a los destinos de la ciudad, porque se entremezclan las cosas. Claro, se entremezclan, pero en realidad con relación a una cuestión interna de la cooperativa, no tiene nada que ver la comunidad. ¿Cuántos años estuviste al frente de la cooperativa y cuánto te costó tomar esta decisión? Mira, 20 años, sigue sobre el final del 2001, porque fue el final del 2001, pero bueno, arrancamos del 2000, sí, van a ser 20 años. Mucho tiempo, he dicho en otras oportunidades y no por eso lo voy a dejar de repetir, no pensaba cuando fui a la cooperativa, si tengo otra característica, jamás pedí un cargo o un lugar, todos los lugares que ocupé fue porque se entendió que el conjunto del espacio político en el que participaba era necesario que estuviera ahí. Cuando fui a la cooperativa, más honesto tengo que ser, no que estaba en La Plata, en aquel momento en el Ministerio de Obras Públicas no tenía la mínima intención de venir a la cooperativa, así lo manifesté en aquella oportunidad. Como conjunto se entendió que era más conveniente que yo viniera a cumplir esa función, bueno, la acepté. O sea, no es que me mandan, sino que porque hay recíproco, es una decisión de conjunto. Acepté esa decisión y ese desafío y bueno, nunca pensé que iba a estar tanto tiempo, también lo dije en varias oportunidades, y bueno, se fue dando la circunstancia y que bueno, porque por una cuestión o por la otra, y fui permaneciendo. Es decir, no son decisiones fáciles, pero por eso digo que son decisiones que tienen que estar sustentadas en una convicción personal, pero a su vez de la realidad. Si me estuvieran acompañando y tengo un planteo donde no me acompañan, yo creo que no voy a insultar a nadie, no me voy a pelear, no es mi estilo, decir, o despotricar, o sentirse la víctima, no, simplemente hay que ser un facilitador y tomar una decisión de correrse, que fue esto, como lo digo, lo transmití a la Asamblea y yo los transmito a ustedes. ¿Te llamó alguien en estas horas? ¿Alguien te quiso convencer de que no tomes la decisión que tomaste? Bueno, a ver, siempre hay gente. Bueno, es difícil porque sería hablar de uno. Realmente debo reconocer que cayó de una forma inesperada en la totalidad de la Asamblea y bueno, también se levantó la gente pidiendo que me quedara, pero bueno. Bien, ¿y eso tiene vuelta atrás? Digo, ¿es posible que cambies esta decisión o ya es una decisión tomada? No, es una decisión tomada. Es decir, por supuesto que siempre hablan a la gente, agradezco a los delegados, bueno, pero es una decisión tomada. Ricardo, se da en un momento en el que desde el sector de Juntos, como mencionabas, de la lista violeta, identificada con el oficialismo municipal, se viene haciendo una serie de críticas, sesión tras sesión. Ayer o antes de ayer salió una solicitada en tapa en un diario del contador Jorge Pérez, que también viene siendo foco sobre la administración que viene llevando adelante la cooperativa eléctrica. Digo, ¿esto pesó también? ¿Cuál es tu opinión sobre estas críticas? No tiene nada que ver. O sea, la situación de la cooperativa no tiene nada que ver con lo que ha motivado mi alejamiento y mi anuncio. Todas las críticas que hacen, es decir, son sesgadas, y está bien, porque cada uno tiene participaciones, y yo soy de un cuadro de fútbol, voy a defender el mío y el otro al otro. El tema de la cooperativa, que son
yo lo pluralizo porque son de las cooperativas de la provincia de Buenos Aires, que son 200, lo sabe perfectamente el contador Pérez o el contador García o quien fuere. O sea, y estas críticas las entiendo también porque son habituales y todos los años sucede. No tiene nada que ver con mi decisión. En cuanto a los resultados, lo expliqué yo en varias oportunidades y también lo hace la auditora externa. Todos los factores que tienen incidencia negativa en el desenvolvimiento de las cooperativas son externos. ¿Qué significa esto? Que, por ejemplo, la tarifa ya viene impuesta. Es decir, no es algo que puede manejar un consejo de administración. La inflación del 100%, no tenés posibilidad de defenderte porque hay una inflación del 100%. Las paritarias que son, en el caso, están rondando el 100%, no la define el consejo de administración, se define en el Ministerio de Trabajo a través de las federaciones. Entonces no tiene nada que ver. El insumo dolarizado no lo define el Consejo de Administración, tampoco la dolarización de los insumos. O sea, y la variación del dólar, más allá de que se va tomando el oficial, también hace que se encarezca el funcionamiento, porque no solo eso, sino que se corta el crédito, no hay crédito, sino que se te venden con contado y realmente el ingreso no tiene relación con los egresos. Esto lo he explicado 100 veces y no se hace falta ser contador para entenderlo. Después, que puede haber cosas que se pueden mejorar, y sí, porque no somos humanos, cometemos errores, o uno intenta ir en una dirección. Yo le manifestaba anoche al cuerpo de delegados, se han duplicado prácticamente más del 90 y pico % en materia de fraude y de hurto. O sea que se han intensificado de manera sustantiva, pero aún así, ¿es suficiente? No. Digamos, ese es el problema de la cooperativa eléctrica. ¿Cuál termina siendo el problema? Ese es un problema serio que hay que tratar de corregir, pero por eso digo, vamos corriendo, duplicamos y no alcanza porque en paralelo, ahí también lo expliqué anoche, es decir, la gente toma el fraude como una picardía, como una viveza y bueno, después pago la multa cuando me encuentro, porque los valores, no le vamos a hablar de valores morales porque es un problema social muy grande que tenemos. Si entramos, no me voy a poner en filósofo, pero si realmente tenemos una crisis, es una crisis de valores que después se transmite a todo el ejercicio, ya sea en lo profesional, en lo particular, en la comunicación, en todo. Bueno, avanzamos, duplicamos, pero la gente, es decir, también yo entiendo que habiendo duplicado, si no tenemos un resultado significativo de una magnitud, es porque también sigue creciendo la cantidad de gente que sigue cometiendo fraude. Y yo lo que explicaba, nadie entiende que no es una viveza, una picardía, sino que es un delito. ¿Deberíamos judicializarlo? También nos expresamos en su momento, porque uno hace la denuncia y en realidad las causas terminan con lo que se llama la probation, que es una audiencia donde se imponen cuestiones, trabajos comunitarios, que muchas veces no se llevan a cabo, y eso implica un dispendio, digamos, de trabajo donde tiene que ir el abogado, a la audiencia y lo demás, con un costo que no importa, pero más allá del costo, el tiempo que insume y a lo mejor el resultado no es el esperado o el que la gente piensa que va a ser. De todas maneras, es algo que se venía también charlando en el Consejo de Administración, hacerlo igual aún, aunque sea costoso, como para que la gente quizás sirva como una toma de conciencia, bueno, que es un tema que teníamos pendiente para el nuevo ejercicio, diciendo, bueno, judicialicémoslo, aun cuando la gente sepa que termina en una probation o que no le van a tener una sanción tan dura, pero bueno, para ocasionarle ese malestar y que la gente tome conciencia de que es un delito, porque por más que lo publiquemos, no se toma conciencia de que el hurto, el fraude y el hurto de energía es un delito. Ricardo, recién decías que unos 20 años al frente de la cooperativa. ¿Qué balance haces? ¿Qué te quedó por hacer que no pudiste durante todo este tiempo? Y no, a ver, me pones en un tema donde yo siempre he sido exigente y a uno le parece que siempre falta. Creo que tomo, es decir, cosas grandes, por ejemplo, haber duplicado la capacidad de distribución de energía, la cooperativa tenía 30 megavatios, hoy tiene 60, que no es un tema menor. No se toma dimensión porque son cosas, una estación transformadora está alejada, bueno, ahora está de Ruta 7 un poco en la San Juan Continuación. Es algo donde uno, salvo el que vive ahí, que es en el sector Quintas, nadie sabe que existe, pero es un tema importante. Después haber puesto, porque son un tema grande y que permite tener la capacidad de energía para distribuir, más allá de que haya que seguir haciendo obras para llevarla, pero bueno, la capacidad está, hay ciudades que no la tienen. Uno con respecto a la energía eléctrica se da cuenta que está cuando falla, no cuando funciona bien. Por eso digo, después creo que algo también, no dejamos pasar el tema de las nuevas tecnologías, que no fue mirada. Hay constancia en acta, esto lo hemos dicho en reiteradas oportunidades, mirada como una, si bien tiene que ser una unidad que no arroje pérdidas, eso es obvio, pero la idea central fue no dejar a la cooperativa fuera de las nuevas tecnologías por todo lo que ya veíamos todos que se venía hacia adelante, que iba a pasar por la comunicación, por internet y todo lo demás.
Tenemos un data center y realmente creo que es el único en Chacabuco interesante en el sentido de lo que es un data center con las mismas características de un data center de primera línea y con la única diferencia de tamaño en el sentido físico. Pero es un data center realmente que es un orgullo para nosotros, más allá de que a lo mejor no se tenga conocimiento real por las condiciones en que está instalado. Ahora, ¿qué nos falta? Y sí, nos falta la expansión de la red, que donde estábamos trabajando, bueno, nuestro país y ese movimiento que tiene hace que a veces uno vaya proyectando, pero es todo dolarizado, entonces con la situación que hacíamos referencia antes de los balances, de alguna manera nos ha perjudicado en el sentido de que nos demoró mucho. Hemos extendido un poco la red de fibra óptica en lo que se llaman los troncales, pero falta expandir y llegar al hogar. Entonces, faltan cosas. Sí. ¿Se habló en algún momento de un proyecto de televisión? ¿Eso se descartó? No es que se descarte. Lo que pasa, ayer también salió en el transcurso de la Asamblea. Hay distintas alternativas. La pregunta concreta fue sobre una empresa que nos había visitado. El tema sigue siendo lo que decía anteriormente. Necesitamos una red de mayor expansión para tener una llegada masiva, porque para dar un ejemplo, si yo tengo 1000 abonados y voy a instalar para vender televisión a 1000, va a ser antieconómico antes de nacer. Distinta fue la elección cuando nosotros decidimos incursionar en las nuevas tecnologías, porque sabíamos que eso, más allá de que no diera ganancias, era a futuro, posicionábamos a la cooperativa pensando a futuro, independiente, porque tampoco yo sabía cuánto tiempo voy a estar, pero para que los que vengan tengan la posibilidad, por ejemplo, a través, no sé, de un subsidio del ENACOM, por decir algo que se lo está dando a localidades muy pequeñas, y hay localidades muy pequeñas que tienen toda una red de fibra óptica espectacular, producto de ese subsidio, que lo veo bien, por supuesto que no estoy en contra, pero a lo mejor hay una línea, deberían crear una línea para cooperativas como la nuestra, que son grandes por la trayectoria, por los años, pero que a su vez en materia de tecnología todavía son pequeñas. Entonces, deberían contemplarse esa realidad. Creo que hoy no la están teniendo en cuenta, pero bueno, si así pasara, estamos en condiciones de hacer una expansión explosiva y ahí sí retomar el tema de la televisión, pero creo que la cooperativa no lo debe dejar de lado porque está cerca, no es algo que sería imposible o utópico. Con una inyección de fondos estaría en condiciones de poder avanzar en esa dirección. ¿Cómo dejás hoy, Ricardo, la relación de la cooperativa con el municipio en cuanto a deuda? ¿El municipio le debe a la cooperativa le debe al municipio? No, el municipio le debe a la cooperativa porque como ha sido tradicional, y más allá de una coyuntura en un momento determinado que dio lugar para distintas interpretaciones, algunos cruces en el sentido de declaraciones, ¿no? De declaraciones públicas. Históricamente la municipalidad le debe si trabajan en conjunto como debe, porque realmente es para beneficio de todos. Siempre el municipio es la deuda de la cooperativa, pero bueno, como digo en cada acta, y soy repetitivo porque los contadores pasan desde la gerencia el resultado de relación entre cooperativa y municipio, y bueno, la totalidad de las obras, y bueno, siempre hay dinero a favor de la cooperativa, salvo ese momento excepcional, pero de todas maneras yo digo que esto es algo fluctuante porque es permanente, como se van contratando obras, se van canjeando dinero y se van pagando del municipio y cooperativa, entonces eso hace que sea permanentemente. A lo mejor estábamos en una deuda que era bastante importante de la municipalidad hacia la cooperativa y bueno, ahora se han hecho algunos desembolsos. Hoy no la tengo fija porque, vuelvo a repetir, es fluctuante, pero bueno, es un ida y vuelta. La verdad que creo que es una decisión inteligente del intendente porque ha contratado una serie de obras a la cooperativa, inclusive hemos tenido una reunión en la sede de la entidad, donde fue el intendente con un cuerpo de parte del gabinete, y habíamos quedado en tratar de avanzar a hacer una reunión mensual para ir puliendo los detalles de los tiempos, más que nada, pero como una decisión del intendente, que la valoro y creo que es acertada, de trabajar en conjunto porque las obras son para la comunidad. Ahora, ¿y cómo ha sido? Porque decís que estás desde el 2001, has tenido 2 años de gobierno de otra línea política, después han sido todos gobiernos peronistas los que te tocó interactuar al frente del municipio. ¿Cómo ha sido en aquel entonces con Recalde y cómo es ahora con Ayola? No, son distintas personalidades, distintos momentos. Es difícil comparar. Lo único que digo, algo que he repetido en muchas oportunidades, y bueno, pero eso lo dijiste, pero para que se vea, pero me sirve para evidenciar que lo que digo se condice con lo que hago. En el momento en que Recalde fue un momento difícil que le tocó, y esto hay que ser más allá de la política, de la realidad, y en ese momento él decidió avanzar en lo que estaba, en lo que es el sector industrial. En aquel momento eran 2 quintas, una era de la cooperativa,
y otra de municipios, y requería para avanzar en esa idea, que más que interesante, que la cooperativa se diera la quinta a la municipalidad para después complementar los trámites, hacer el loteo, la venta de los terrenos que se iban a adjudicar, etcétera, etcétera, y conformar el sector industrial. Nosotros le dijimos en aquel momento ningún problema, es decir, esto es algo para Chacabuco. Requería de una asamblea, creo que fue la única vez que fue el intendente Recalde, a la sede de la cooperativa, que no tengas problema, nosotros estamos a disposición, vamos a avanzar, vamos a convocar una asamblea para hacerlo a la municipalidad necesitamos la aprobación de una asamblea, vamos a convocar una asamblea, vamos a hacerlo y adelante. Convocamos a la asamblea, le cedimos la quinta, obviamente con reserva ante la eventualidad de que digamos, de que no se produjera con un cargo, una donación con cargo se llama, entonces con el cargo de que si no prosperaba, volvía a la cooperativa. Y todo lo que el loteo, digamos, la asignación de los recursos que correspondía a la cooperativa, no ingresó absolutamente nada en pesos, sino que se volcó a hacer el tendido de red eléctrica, que era en aquel momento, claro, después fue mejorando, pero bueno, para llevar la energía, es decir, se trabajó en conjunto y realmente fue también una decisión acertada de conjunto, porque la del doctor Recalde y el acompañamiento que le dimos, porque hoy el sector industrial, más allá de que pueda tener carencias todavía, creo que está pujante para desarrollarlo. Con el intendente Ayola nos ofrecimos de la misma forma el primer día. La diferencia es que son personalidades diferentes en lo que hace, no sé si en la personalidad, en la forma de ser, sino también en la mirada. Es decir, Ayola llegó de una manera, Recalde había participado, había sido concejal, nos conocíamos también, yo había sido concejal 2 años y él por el Partido Justicialista en aquel momento, y él era por la Unión Cívica Radical, no, fue la Alianza, fue por la Alianza, entonces, bueno, es decir, y Ayola es una persona que venía de su profesión, y bueno, irrumpió en la política, a lo mejor con su propia impronta, digamos. Y nosotros, por eso digo, nos pusimos a disposición del primer día, inclusive cuando en 2016 se aproximaba la fecha de las asambleas, hicimos una propuesta para ver si le interesaba llegar a un acuerdo, bueno, que después no se logró. Pero bueno, con idas y vueltas, creo que rescato la decisión acertada, como decía antes. Tuvimos un momento en que trató de no darle nada a la cooperativa, está en su decisión, bueno, por supuesto, pero creo que nosotros sosteníamos que lo mejor es que la municipalidad y la cooperativa trabajaran en conjunto, más allá de la pertenencia política de cada uno. Se lo manifestamos en cada reunión que tuvimos, lo hicimos público también, siempre, aun cuando tuvimos diferencias, siempre dejé en claro que desde la cooperativa nuestra intención era trabajar en conjunto, porque lo que se hace, la obra, y se lo dije así como estamos nosotros, digo, la obra no son ni del intendente ni del presidente de la cooperativa, las obras son de la gente. Por supuesto que vos como intendente vas a querer hacerla, y yo como presidente de la cooperativa quiero tener al sector de obras civiles trabajando, que el sector eléctrico también, entonces todo el mundo feliz y contento. Recursos quedan en Chacabuco, la gente trabaja y las obras se hacen. Y ese es el criterio que hemos seguido, y cuando tuve oportunidad pública siempre lo dije y lo sostuve, es decir, estamos a disposición para lo que el intendente necesite. Ricardo, ¿crees que tu alejamiento allana un poco el camino para que la lista opositora, la lista violeta, se quede con la conducción de la cooperativa? No, es muy apresurado, realmente no hice un análisis. Creo que habrá que ver en el año, digamos, cómo se desarrollan los acontecimientos del año próximo y cuál es la idea que tiene cada uno, porque en realidad, si viene hace algo que parece fácil, tiene que ver una idea primero desde quienes tienen mayores responsabilidades y de ahí empezar a tratar de trabajar o explorar la posibilidad de un acuerdo o no, pero eso será materia, creo, del año próximo. ¿Cómo queda ahora cuando firmes tu alejamiento? ¿Quién se hace cargo de la presidencia y cómo se elige? Bueno, ahí viene en la primera reunión de consejo, que va a ser aproximadamente dentro de unos 10 días. En la primera reunión de consejo se asumen los nuevos consejeros y se hace la distribución de cargos. ¿Pero quién es el que tiene posibilidades que crees que puede asumir tu cargo? No, creo que pueden asumirlo. Es decir, los consejeros vienen participando hace unos años todos, así que no creo que tengan problema en hacerlo. Técnicamente cualquiera de los consejeros puede ser electo presidente. Correcto, sí. Por eso digo, cuando se produce la asamblea, vamos a la primera reunión de consejo. No hay cargos. Ahí desaparecen los cargos. Dicen eventualmente
consejero de mayor edad puede ejercer la presidencia, o también puede hacerlo el presidente en ejercicio, pero como, digamos, por un punto de ordenamiento. Pero, es decir, hay una igualdad de condición, se terminan los cargos, son todos consejeros, se proponen y, bueno, se decide presidente, bueno, las autoridades, vicepresidente, secretario, prosecretario, tesorero y protesorero. ¿Cómo sigue tu futuro dentro de la política? Fuiste candidato a intendente hace muy poco, ahora ya no vas a seguir al frente de la cooperativa. ¿Cómo sigue el futuro tuyo? Mira, esta es una decisión que realmente no es meditada o elaborada para ver hacia dónde, sino es una decisión que se viene dando por todo lo que comenté al inicio de la nota. No he hecho una evaluación todavía, no podría decir, voy a seguir participando en la medida que pueda y de la forma que pueda, porque obviamente uno ha participado políticamente durante muchísimo tiempo. Y como vos lo decías, si nosotros nos tocó atravesar desde la cooperativa 4 asambleas electorales o 4 elecciones, la hemos superado con éxito, con el acompañamiento de los delegados, también lo dije anoche, y por supuesto de miles de vecinos que nos acompañaron. Y en lo que hace a materia, eso me honraron con la representación política en el 2019, no alcanzó en lo local, pero el Frente de Todos realmente logró que la gobernación o el gobernador ganara en Chacabuco y el presidente también. Es decir, denota que hubo un acompañamiento de la gente, un esfuerzo, y bueno, no alcanzó a nivel local, pero sí, como peronismo de Chacabuco, creo que mantuvimos la vigencia, estuvimos presentes. No, si me decís ahora, no estoy en condiciones porque no es algo que he meditado, pensado qué es lo que voy a hacer, pero cómo no, en la medida que pueda participar y me convoquen o si tenga la oportunidad, lo voy a seguir haciendo porque no es algo de un gusto o no gusto, sino realmente es, la política es como el deporte, es una pasión, que a veces no lo entiende la gente, dice, ¿para qué estás sin...? Todo asocian los cargos importantes, digamos, por la relevancia pública y porque se suponen con remuneraciones buenas. Y a veces uno está en lugares donde las remuneraciones no son buenas y dice, pero ¿para qué estás poniendo la cara, te rompes la cabeza, etcétera, etcétera, cuando si no te conviene? Y lo que no se entiende, yo digo, ¿para qué pagan? Y para ir a un espectáculo de fútbol, a lo mejor que un esfuerzo grande, pagan la combi, la entrada, lo demás, y a lo mejor no es alguien que tenga muchos recursos, lo hacen porque es una pasión. La política es una pasión y uno no puede desprenderse. Gracias, Ricardo. Al contrario, gracias a ustedes.